Empezar a grabar para que registren el nombre y el número de carnet, por favor, chicos. Y ya con eso hacemos un recuento de las reglas básicas. Como les decía, aquí teníamos las reglas de derivación básicas para operaciones, es decir, la regla de un producto, la regla de una suma de un producto, de un cociente y la regla de x a la n, que era bote el n y queda x a la n menos 1. Una vez que ya vimos eso, vimos derivación implícita y demás, están estas otras reglas. Vean, les voy a enfatizar. De esta tabla tienen que aprenderse todas excepto las trigonométricas. La derivada de seno, coseno y tangente no se evalúa para este curso de 2021, ¿verdad? Solamente se evalúa para otros cálculos, para este no. Entonces, para que lo tengan por ahí presente. Entonces, pueden empezar a aplicar las de acá, pero que no tengan seno, coseno y tangente. Entonces, no hay ningún problema. Casi que todas estas tienen. Y la verdad no entiendo por qué ustedes no ven la derivada de esas trigonométricas porque las van a ocupar en cálculo 2, pero bueno, ya eso es cuestión de contenido del curso. Ok, estuvimos viendo las derivadas de orden superior, que era la derivada primera, segunda, tercera, hasta la derivada enésima de una función. Y luego, chicos, quedamos en encontrar valores máximos y mínimos. Ok, vamos a recordar un poquito qué eran los valores máximos y mínimos. Si yo tengo una función f de x cualquiera, esa función tiene un máximo absoluto en un valor x igual a C1, si la imagen de C1 es mayor o igual que la imagen de todas las imágenes de la función. Es decir, chicos, los máximos y los mínimos los van a ubicar en las imágenes. Y el valor de x donde se encuentra un máximo y un mínimo es lo que vamos a llamar un valor crítico. De igual manera, si nosotros queremos encontrar un mínimo absoluto en x igual a C2, como lo indicamos acá, sería que la imagen de C2 es más pequeña que todos los demás para que sea un mínimo absoluto. Es decir, es un máximo si es la imagen más grande que todas las demás y es un mínimo absoluto si en ese valor x encontramos su imagen que es la más grande que todas las imágenes de la función. Entonces, eso le vamos a llamar un valor máximo o un valor mínimo. Por ejemplo, chicos, veamos en esta gráfica. En esta gráfica podemos encontrar máximos y mínimos, como lo indicamos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo vengo y me ubico en este punto, aquí en este punto, específicamente la imagen es 1. Esta imagen viene siendo más alta que todas las demás. Entonces, en este 1 encontramos un valor máximo. El 1 es lo que llamamos valor máximo. El valor del X, donde se encuentra el valor máximo, es decir, esto es lo que llamamos un valor crítico, ¿verdad? Es, en este caso, la coordenada X, donde encontramos su imagen, que es un valor máximo. Entonces, si ya nosotros juntamos el X con el Y, conformamos un par ordenado, que le vamos a llamar punto máximo o punto mínimo. Recordemos que el punto son las dos variables, X y Y, ¿verdad? Este es el par ordenado en sí. Si ya nosotros nos vamos a este otro punto, en este punto vemos que es una imagen más baja que todas, ¿verdad? ¿Cuál es esa imagen? La imagen es menos 1. Por lo tanto, menos 1 es un valor mínimo. El valor crítico es la X de ese valor mínimo, es decir, el valor crítico es 3 pi medios. Y en este caso, si yo junto X con Y, voy a conformar un punto mínimo relativo o mínimo o máximo relativo. Entonces, por ejemplo acá, yo tengo una función f de x y voy a decir que x igual a C1 es un máximo relativo si existe un intervalo cerrado que contiene a ese valor. Es decir, es máximo o mínimo relativo si está dentro de un intervalo y la imagen de ese C1 es más grande que todas las imágenes de la función dentro de ese intervalo. Y de misma forma vamos a definir lo que es, de la misma manera vamos a definir lo que es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo si en ese valor C2 la imagen de C2 es más pequeña que todas las imágenes que están dentro del intervalo. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar máximos y mínimos relativos. Si ya nosotros encontramos un máximo y un mínimo fuera de un intervalo, se llama máximo o mínimo absoluto. Pero si estamos trabajando en un intervalo cerrado, lo que hacemos es llamarle máximo o mínimo relativo. ¿Está bien? Entonces, para que lo consideren por ahí. Voy a borrar esto un poquito porque si no se proyecta. De igual manera, si van teniendo dudas, me van preguntando, por favor. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ok, los valores máximos y mínimos de la función es lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante, chicos, valores extremos. Cuando yo les pido o les piden en la cátedra valores extremos, es que ustedes encuentren los máximos o los mínimos o los valores máximos o mínimos de la función. Y los valores máximos o mínimos de la función se ubican en las imágenes. Entonces, por ejemplo, acá.
De igual manera, si nosotros venimos y lo visualizamos en este esquema, aquí hay un valor más grande que todas las imágenes, entonces aquí voy a ubicar un máximo y aquí voy a ubicar un mínimo. ¿Pero por qué es un máximo y un mínimo relativo? Porque lo estoy encontrando en un intervalo cerrado. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, solamente considere el intervalo que va de un A a un B. Entonces, en ese intervalo encuentre el máximo y el mínimo relativo, ¿verdad? Así es como lo vamos a hacer. Ahora sí, gráficamente es muy fácil, ¿verdad? Poder encontrarlos porque es de nada más visualizarlos. Pero, ¿qué pasa si me piden encontrar los máximos y los mínimos absolutos o relativos? Lo que tenemos que hacer es ubicarlos de acuerdo a varios teoremas. Por ejemplo, primero vamos a definir lo que es un punto crítico. Un punto crítico o un valor crítico es un valor x igual a c, donde la derivada se hace cero o donde la derivada no existe. Y en esos valores críticos siempre vamos a encontrar imágenes cuyos valores son máximos o mínimos. Ahora sí, ¿cómo hacemos para encontrar los puntos críticos o los valores críticos? Lo primero que hacemos es encontrar los valores críticos, en este caso encontrando la derivada, y una vez que se encuentra la derivada, se evalúan esos valores en la función original, y el valor, el menor de todas esas evaluaciones es el mínimo y el mayor es el máximo. Entonces, chicos, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo lo vamos a determinar. Por ejemplo, hagamos el 2. En el ejemplo B, la función es f de x igual a x a la 4 menos 6x al cuadrado. Y les voy a tomar esto en el intervalo de menos 1 a 2. ¿Está bien? Entonces, veámoslo acá. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos da la función, nos da un intervalo cerrado, que eso es muy importante, y aparte de eso, lo que nos está pidiendo es encontrar los extremos relativos de esa función. Entonces, aquí vamos a combinar de todo un poco. Por ejemplo, acá, para encontrar los valores extremos de esta función en el intervalo cerrado que me están dando, lo que hacemos es venir a encontrar, lo primero que hacemos es encontrar los valores críticos. Porque en los valores críticos es donde encontramos máximos y mínimos. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo la función f de x que es igual a x a la 4 menos 6x al cuadrado. La derivada de esta función sería 4x a la 3 menos 12x. Esperemos que ya ustedes saben derivar x a la n. Se bota el n y me va a quedar 4x a la 3 menos 2 por 6, 12x. Una vez que ya ustedes tienen la derivada, para encontrar los valores críticos es ver cuándo la derivada se anula y cuándo la derivada se indefine. Cuando nosotros hacemos estos cálculos, lo que hacemos es encontrar los valores críticos. Ok, que la derivada se anule es tomar todo el resultado de la derivada e igualarla a cero. Y que se indefina es ver que el denominador se haga o no se haga cero. Por ejemplo, aquí el denominador es 1. Y si es 1, nunca se va a indefinir porque se indefine cuando abajo hay posibilidad que sea 0. Entonces, en este caso, esta derivada no se indefine. Entonces, no aplicaría esta parte, solamente que se anule. Y para ver dónde se anula, uno lo que hace es tomar la derivada, la iguala a 0 y trata de encontrarle solución a esa ecuación. Ok, ¿cómo lo hacemos? Podemos factorizar, por ejemplo, 4 y 12 tienen cuarta, entonces le tomo 4 factor común. Y además, puedo tomar x a factor común, entonces si tomo 4x en común les va a quedar x al cuadrado menos 3. Y si yo aquí tengo una multiplicación de factores igual a 0, yo puedo venir y tomar cada factor y lo igualo a 0. Ojo acá, solamente lo puedo aplicar siempre y cuando tenga una multiplicación de dos factores igual a 0. Se toma el primer factor, se iguala a 0, el segundo factor y se iguala a 0. Y con esto despejamos a x. El 4 que multiplica pasa a dividir a 0, y 0 entre 4, 0. Y aquí lo que hacemos es despejar a x. El 3 que resta pasa a sumar, y luego para quitar el cuadrado le tomo raíz a 3, pero como es en este caso raíz cuadrada, hay dos soluciones, una positiva y una negativa. ¿Está bien? Ahora bien, chicos, veámoslo acá. Con esto, lo único que hice fue encontrar tres valores críticos. Entonces, los valores críticos que encontramos fueron x igual 0, x igual a raíz de 3
y x igual a menos raíz de 3. Ok, una vez que ya ustedes identifican los valores críticos que encontraron acá, lo que hacen es pasarlo a decimal. Raíz de 3, perdón, es 1,7. Es menos 1,7. Solamente nos vamos a dejar los valores críticos que están dentro del intervalo. Los que están fuera del intervalo que estamos trabajando no se toman como valores críticos, porque estoy calculando los extremos en un intervalo cerrado. Entonces, si nosotros nos vamos a esto, veámoslo acá. Resulta que 1,7 está dentro del intervalo, pero 1,7 negativo está fuera porque el intervalo va de menos 1 a 2, por lo tanto, descarto el valor que está fuera del intervalo. Y voy a quedarme solo con los valores críticos que están ubicados dentro del intervalo que estamos trabajando. Ahora, una vez que ya tengo los valores críticos, el segundo paso es encontrar los valores extremos. Los valores extremos es lo que nosotros llamamos los máximos y los mínimos. Y para encontrar los valores extremos, yo voy a tener que ocupar los valores críticos, porque recuerden que en cada valor crítico yo puedo encontrar un posible máximo o un posible mínimo. Entonces, si x vale 0, si x vale raíz de 3, son los dos valores críticos. Pero además voy a incluir como valores críticos los extremos del intervalo que estamos trabajando. Solamente se incluyen si estamos trabajando un intervalo cerrado como este. Te repito. Primero encuentro los valores críticos, derivando y viendo cuándo la derivada se anula y cuándo se indefine. Cuando ya tengo los valores críticos, voy a dejarme solo los valores que están dentro del intervalo que estamos trabajando. Y ahora sí, como ya clasifiqué los valores críticos y me voy a decir, bueno, solo nos queda 0, raíz de 3, también voy a incluir los extremos del intervalo para encontrar los valores extremos. Cuando hablamos de valores extremos, chicos, es encontrar las imágenes de esos valores X. Es decir, yo voy a encontrar la imagen de 0, de raíz de 3, de menos 1 y de 2. Porque recuerden que las imágenes son las que me clasifican entre valores máximos o mínimos. Una cosa son valores críticos, que son los valores de X donde ocurren máximos o mínimos, y una cosa son los valores extremos, que son las imágenes de la función. Entonces, chicos, vean, ¿cómo lo vamos a hacer? Para encontrar las imágenes de estos valores, ustedes se van a la función original y calculan la imagen de cada uno de estos valores. Entonces, vamos a hacerlo de... Ok, muy bien. Vean ahora, chicos, yo lo que hice fue, en este caso es, encontrar los valores críticos. Ya con los valores críticos buscamos las imágenes. ¿Verdad? Que Stephanie nos ayudó ahí. Y con las imágenes, chicos, vamos a ver de estas imágenes cuál es la más pequeña de todas y cuál es la imagen más grande de todas. Resulta que la imagen más pequeña es el valor mínimo de la función y la imagen más grande de todas es el valor máximo de la función. Entonces, si ustedes se van acá, la imagen más pequeña es 9 negativo, entonces a este 9 negativo le vamos a llamar un valor mínimo de la función. Y la más grande de todas las imágenes es la de 0. Entonces a esto le vamos a llamar un valor máximo. Con esto ya encontramos los valores máximos y mínimos. Recuerden que si estamos en un intervalo cerrado, se le llama valor máximo relativo o valor mínimo relativo. Si hubiera sido un intervalo abierto, entonces sería máximos y mínimos absolutos, ¿verdad? Pero como aquí es un intervalo cerrado, así se le llama. Ahora, una vez que ya ustedes tienen los valores... Profe, Ajá. es que yo no sé si lo estoy sacando mal, pero a mí el de menos 1 me da 5 positivo. Es que vea, cuando es así, tiene que colocarlo en la calculadora así como viene y le da a calcular, o si lo hace manual, ¿verdad? Tiene que colocar paréntesis a la hora de hacer el cálculo. Porque si no le coloca paréntesis, no cumple la ley de signos. Está bien, entonces verifique a ver si con ese ya le da 5 negativo. Sí. Sí, ahora sí. Gracias. Sí, lo que hay que hacer es ponerle paréntesis cuando eleva. Más que todo cuando son valores negativos, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con los negativos por eso.
Muy bien, ahora sí, una vez que ya tenemos los valores críticos, los valores extremos, ya podemos encontrar los puntos extremos de la función. Vean que los puntos extremos ya es como la conclusión final. Podemos decir que la función tiene un punto máximo, ¿verdad? Un punto máximo relativo. ¿En dónde alcanzaba el máximo? En 0. ¿Cuál es el punto? El punto es el X y el Y, por lo tanto, el punto máximo es 0,0. Es decir, cuando ya les hablo de punto en sí, es juntar el valor crítico con el valor extremo y darlo como par ordenado. Y ese ya sería el punto máximo relativo. Ahora, si yo quiero definir, o ya puedo dar el punto mínimo relativo, es juntar el valor crítico y el valor mínimo donde lo ubicamos en este caso. El valor mínimo era 9 negativo, por lo tanto, el par ordenado sería raíz de 3 y 9 negativo. Y con eso ya encontramos el máximo relativo, el punto máximo relativo y el punto mínimo relativo. Ahora, insisto mucho en esto, chicos, porque una cosa es valor máximo o valor mínimo, que son las imágenes, y otra cosa es punto máximo o punto mínimo. Entonces, no se vayan a topar ahí con la casualidad que ustedes pusieron el punto mínimo o el punto máximo solo como el valor de la imagen. No, cuando les pedimos puntos son las dos coordenadas X y Y. El valor crítico y el Y donde alcanza un máximo, o el valor crítico y la Y donde alcanza un valor mínimo. Si ya les pido solo valor, es la imagen. Solo el valor máximo o el valor mínimo es la imagen más grande o la más pequeña. Pero si ya les pido punto, es todo, el X con el Y. ¿Verdad? Porque puede que por ahí les pongan trampas y se pueden confundir a la hora de hacer la interpretación. Ok, ya con esto, chicos, ya con esto pudimos encontrar valores máximos y mínimos en un intervalo cerrado. Resulta que una vez que ustedes encuentran máximos y mínimos, también tenemos otra herramienta para encontrar máximos y mínimos. Resulta que nosotros estamos viendo la primera derivada y la primera derivada les permite encontrar valores máximos o valores mínimos de la función. Pero antes de ver eso, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a estudiar la monotonía. Recuerden que la monotonía me da lo que es el comportamiento de una función, en términos si la función es creciente, decreciente o constante. Ok, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a, b, y además que es derivable en el intervalo abierto, debe ser continua y derivable. Si la primera derivada es positiva en todo el intervalo, vamos a decir que la función es creciente en todo el intervalo. Si la primera derivada es negativa en todos los valores x del intervalo, entonces la función es decreciente en todo el intervalo. Y si la derivada es 0, no crece ni decrece, sino que la función es constante. Entonces, ya aquí tenemos la relación entre lo que es creciente, decreciente y constante con la derivada. Repito, es creciente si la derivada es positiva, es decreciente si es negativa y es igual a 0, en este caso cuando la función es constante. ¿Por qué esto, chicos? Porque recuerden que la derivada lo que me da es la pendiente de una recta tangente. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Si la pendiente es negativa, es decreciente. Y si la pendiente es igual a 0, estamos hablando de una recta horizontal. Por lo tanto, es una función constante. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya nosotros empezamos a definir esos detalles, podemos, en este caso, relacionar este resultado de la monotonía con lo que es criterio de la primera derivada. Entonces, chicos, dice lo siguiente. Si tenemos un valor crítico en C, recuerden que en los valores críticos es donde encuentro máximos y mínimos. Y tenemos una función definida en un intervalo A, B, y C pertenece a ese intervalo. Si F es derivable, entonces, si la primera derivada cambia de signo positiva a negativa, ¿verdad? Entonces, en ese valor C, voy a encontrar un máximo relativo. Si la derivada cambia de negativa a positiva, en ese valor C encontramos un mínimo relativo. Y si la derivada no cambia de signo, pues resulta que no tiene extremo relativo, es decir, no tiene ni máximo ni mínimo. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera o a modo de resumen. Para clasificar los extremos,
Vamos a utilizar entonces los resultados de la primera derivada y lo hacemos de la siguiente manera. Si yo estoy trabajando en un intervalo de A a B y yo tengo un valor crítico C, podemos tomar las siguientes conclusiones. Dice lo siguiente: si C es un valor crítico que está dentro del intervalo y resulta que la derivada cambia de signo positiva a negativa, ¿verdad? En este caso, veámoslo así. Si la derivada cambia, ¿cómo lo consigo? De positiva a negativa, resulta que la función hace lo siguiente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, noten ustedes que si la función crece y decrece, es porque alcanza un valor máximo ¿en dónde? En C. Entonces, podemos concluir que en X igual C, F tiene un ¿qué? Tiene un valor máximo. ¿Cuál es? Todavía no lo hemos calculado, pero sabemos que hay un máximo. Ahora, hagámoslo al revés. Si yo tomo la derivada que está en un intervalo cerrado de A a B y encuentro un valor crítico C, y ahora la derivada cambia de negativa a positiva. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si es positiva, es creciente. Entonces, si pasa de decreciente a creciente, la función alcanza un valor mínimo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en este valor C, en este precisamente, la función alcanza o tiene un valor ¿qué? Un valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? No sabemos, pero existe. Tendríamos que calcularlo. ¿Y cómo en este caso podríamos calcular el valor mínimo o el valor máximo? Se toma el valor crítico y se calcula la imagen de ese valor crítico. En la imagen podemos encontrar el valor máximo o el valor mínimo que estamos buscando. ¿Está bien? Entonces, eso es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para encontrar máximos y mínimos. Por ejemplo, chicos, veámoslo acá. Si ya nosotros nos vamos a una gráfica, que eso es algo que les van a pedir mucho a manera de quiz y tarea, es lo siguiente. Cuando ustedes vean la gráfica de una función, recuerden que toda gráfica se va a estudiar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha aquí la función crece y aquí decrece. Entonces, si la función crece es porque la derivada es positiva, si la función decrece es porque la derivada es negativa. Entonces, si pasa de derivada positiva a negativa, hay un máximo. Si aquí la función decrece y aquí crece, es porque aquí la función, aquí sería una función con derivada negativa y aquí la derivada es positiva. Si pasa de negativa a positiva, alcanza un mínimo. Y así es como lo vamos a interpretar. Entonces, por ejemplo, ¿qué les van a pedir a ustedes? Encontrar valores donde alcanzan máximos o mínimos dependiendo de la función. Hay máximos o mínimos dependiendo de la derivada, si es creciente o decreciente. Recuerden que ya la clasificación de la derivada me da la monotonía de una vez. Entonces, chicos, hagamos este ejemplo para que ustedes vean cómo podríamos encontrar valores críticos, los intervalos de monotonía y los extremos de una función cuando aplicamos el criterio de la primera derivada. A esto, chicos, de aquí en adelante le vamos a llamar el criterio de la primera derivada. Este criterio les permite encontrar máximos o mínimos en un intervalo abierto. Lo que hicimos anteriormente era encontrar máximos o mínimos, pero en un intervalo cerrado. Ven, cambia mucho. Aquí era cerrado y ahorita vamos a usar el criterio de la primera derivada para encontrarlo en un intervalo abierto. Ok, chicos, vamos a ver acá. Vamos a usar el criterio de la primera derivada para encontrar los valores críticos de esta función. Y además de los valores críticos, vamos a estudiar la monotonía y los valores máximos o mínimos de la función. Entonces, vean, para poder encontrar los valores críticos, lo primero que tenemos que hacer es definir el dominio de la función. Y para encontrar el dominio es el dominio máximo. Ahora, si no recuerdan, el dominio máximo tienen que estudiar todos los casos de dominio máximo. Cuando era fracción, cuando era raíz, raíz par, raíz impar, cuando teníamos una raíz arriba, una raíz en el denominador, es decir, todos los casos. Y eso ya les corresponde a ustedes estudiarlo porque es un concepto previo, es decir, eso lo tuvieron que haber visto en precálculo, ¿verdad? Entonces, para encontrar el dominio de esta función,
uno lo que hacía era, ok, si era fraccionaria, se toma el denominador y se buscan los valores donde este denominador se haga cero. Es decir, hay que analizar cuando la función se indefine. La función, ¿verdad? Y lo que hacemos es despejar a x. El 1 que suma pasa a restar y luego le tomo raíz cuadrada a 1 negativo. Pero resulta que la raíz cuadrada de 1 negativo no existe en los números reales. Es decir, la raíz cuadrada de un número negativo nunca existe. Por lo tanto, si esto no existe es porque no tiene solución, y si no tiene solución es porque nunca se hace cero en el denominador. Por lo tanto, ya podríamos decir que el dominio de esta función son todos los números reales porque no tiene restricciones. Si aquí me hubiera dado x igual a 3, sería todos los reales menos el 3, que es la restricción del dominio. Pero como no tiene, no pasa nada. Podemos seguir entonces calculando los valores críticos. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque si tiene una restricción, esta restricción no puede ser ni valor crítico y no puede ser nada dentro de la función. Queda totalmente fuera de. Y entonces veámoslo así. Una vez que yo tengo la función para encontrar los valores críticos, lo que hacemos es encontrar la derivada. Recuerden que para encontrar los valores críticos es encontrar la derivada, y una vez que tenemos la derivada, dónde la derivada se anula y dónde se indefine. Y para encontrar la derivada de esta función tienen que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente es la derivada de la función de arriba, que es 1, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. La derivada de 1, 0. Y la derivada de x a la 2, 2x. Entre la segunda función al cuadrado. Una vez que ya tenemos derivada, vean que yo estoy haciendo la derivada de forma inmediata porque ya se supone que ustedes las reglas las han tenido que haber estudiado. Entonces ya hay que ir avanzando con la regla. Lo que hacemos es llegar y multiplicar y agrupar semejantes. Entonces me va a quedar 1 más x al cuadrado menos x por 2x, 2x al cuadrado. Entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Ok, si ya nosotros lo simplificamos, resulta que me estaría quedando de la siguiente manera. 1, x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y aquí abajo, 1 más x al cuadrado. Y ya como modo de sugerencia, una vez que tienen la derivada, para encontrar los valores críticos es ver dónde la derivada se anula y dónde se indefine. Les aconsejo factorizar la derivada. Por ejemplo, arriba le puedo aplicar diferencia de cuadrados, entonces me va a quedar 1 menos x por 1 más x. Y abajo, como no tiene nada que aplicarle, lo dejamos exactamente igual. Una vez que ya calculamos la derivada, para encontrar los valores críticos es ver dónde la derivada se anula y dónde la derivada se indefine. Cuando yo les hablo dónde se anula, es ver cuándo la derivada se hace cero. Pero si es fracción, chicos, tienen que encontrar la lógica. Si es fracción, nunca se puede hacer cero en el denominador. Es decir, que solo se puede anular, ¿en dónde? En el numerador. En otras palabras, si lo que les piden es ver dónde la derivada se anula, es tomar el numerador y se iguala a cero. Si ya me piden ver dónde se anula, perdón, dónde se indefine, es tomar el denominador e igualarlo a cero. ¿Por qué? Porque es que se indefina este abajo de cero, porque abajo no puede ser igual a cero. Es como buscarle las restricciones a la derivada. Y ahora sí, una vez que tienen dónde se anula y dónde se indefine, tienen que despejar la ecuación. Si aquí hay una multiplicación de factores igual a 0, se toma cada factor y se iguala a 0. Y con esto me va a quedar x igual a 1 y x igual a 1 negativo si lo despejan. Y luego, esta la tienen que despejar. Primero, para quitar el cuadrado de afuera le toman raíz a 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Y luego, este 1 que está sumando pasa a restar. Y para quitar el cuadrado, ¿qué tendríamos que hacer? Tomamos raíz cuadrada, ¿verdad? Y resulta que la raíz cuadrada de un negativo no existe. Entonces, ¿qué pasa?
que esta ecuación no tiene solución. ¿Qué les dice al no tener solución? Que no se indefine. Es decir, aquí no hay valores críticos. Solamente se anula. ¿Dónde se anula? En 1 y en -1. Y con eso ya podemos decir que los valores críticos de la función son estos dos únicamente. Ahora sí, la parte B es estudiar la monotonía de la función. Y para analizar la monotonía, lo que tenemos que hacer es un análisis de la primera derivada. Entonces, para la monotonía es con la primera derivada. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Con un cuadro de signos. Este cuadro de signos es muy similar a lo que ustedes ya han visto en precálculo. Ok, vean cómo lo vamos a hacer. Ustedes toman la primera derivada ya factorizada, la que está totalmente factorizada, y van a tomar los factores de la derivada, cada uno por separado. 1 menos x, 1 más x en otro renglón, y 1 más x al cuadrado. Incorporan la primera derivada y la función. Eso es un cuadro de variación de signos. Y en la parte superior vamos a incluir los valores críticos, siempre ordenados de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, va de menos infinito, el primer valor crítico sería -1, el segundo sería 1 hasta más infinito. Y una vez que ya tenemos ese cuadro de signos listo, lo que hacemos es analizar los signos de cada factor. Ok, vean, presten mucha atención porque esto es muy importante. Ok, el primer factor es 1 menos x, es decir, este. Y lo que vamos a hacer es ubicar su valor crítico. 1 menos x se hace 0 cuando x vale ¿qué? 1. Y voy a colocar un puntito aquí, sugiriendo que este es el 0 de este factor. Es decir, en x igual 1, este factor se hace 0. Y una vez que ya nosotros ubicamos el 0, lo que hacemos es ver el signo que tiene antes del 0 y después del 0 este factor. Es muy sencillo, vean. Vamos a empezar a hacerlo con valores y después ustedes ya van agarrándole como el toque de los signos. Ok. Como 1 menos x se hace 0 en 1, me voy a dar un valor antes del 1, es decir, de menos infinito a 1. Por ejemplo, el 0. Y lo voy a sustituir aquí. 1 menos 0, me está quedando entonces 1. Como me está quedando positivo, resulta que antes del 1, este factor es positivo dándole cualquier valor de menos infinito a 1. Y ahora hago lo mismo, pero de 1 a más infinito. Por ejemplo, de 1 a más infinito puede ser el 2. Cualquier valor que ustedes quieran, de 1 a más infinito. 2, 1 menos 2, porque el valor que le di fue 2. 1 menos 2 da 1 negativo. Eso quiere decir que después de 1, ese factor es negativo. Y así lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Ahora, 1 más x se anula ¿en dónde? Menos 1. Entonces colocamos el puntito aquí donde está el 1 negativo. Y hacemos el mismo análisis. Un valor antes de menos 1 puede ser el menos 2. 1 más 2 negativo es menos 1, por lo tanto me queda negativo. Y de menos 1 a más infinito, porque de aquí en adelante es otro intervalo, puede ser de menos 1 más infinito, puede ser el 0. 1 más 0, 1. Eso quiere decir que me está quedando positivo. Y ahora sí, resulta que este factor es este mismo. No se indefinía, es decir, no tenía valor crítico. Es decir, aquí no vamos a colocarle ningún puntito porque no tiene valor crítico, él no dio solución. Pero no importa, hay que colocarle un signo dependiendo de cómo se comporte el factor. Ok, si yo tomo cualquier valor real, cualquiera que nosotros queramos, y lo sustituyo aquí, por estar elevado al cuadrado, siempre va a ser de signo positivo. Entonces sería 1 más positivo sigue siendo positivo. Y si este positivo lo elevo al cuadrado, sigue siendo ¿qué? Positivo. Es decir, que no tiene valor crítico, pero cualquier valor que ustedes sustituyan aquí
por el simple hecho de estar elevado al cuadrado, siempre va a quedar positivo. ¿Por qué, chicos? Porque recuerden que cualquier potencia elevada a un exponente par siempre es de signo positivo. Y ahora sí, ya cuando tenemos eso, empezamos a analizar los signos hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo veo los signos de estos tres factores, son los signos de la primera derivada. Entonces decimos positivo por positivo, positivo por este negativo, resultado negativo. En este segundo intervalo todos son positivos, entonces aquí me queda positivo. Y en este último intervalo, positivo por negativo, negativo. ¿Qué les dice eso? Que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, es creciente, y si es negativa, es decreciente. Ahora, ¿eso qué me lleva a estructurar acá? Que si decrece y crece, hay un valor mínimo, y si crece y decrece, hay un valor máximo. Entonces ya puedo encontrar la monotonía. Ok, sí necesito nada más borrar un poquito, chicos, porque ya no me cabe. Voy a borrar acá. Ok, para la monotonía, pues tenemos que ver dónde la función es creciente. Ok, ¿dónde la función crece? Crece solamente en este intervalo, que sería el intervalo de -1 a 1. Y los intervalos de monotonía siempre van abiertos. Luego está la función, donde la función es decreciente, perdón chicos, es decreciente en este y en este intervalo. Entonces los podemos dar por separado y los unimos. El primer intervalo decreciente es de -infinito a -1. Unido con el otro intervalo que va de 1 a más infinito. Y con eso ya tenemos la monotonía. Es decir, la monotonía es que ustedes me digan al final dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Y una vez que ya tienen la monotonía, la otra parte que me estaban pidiendo son los puntos extremos. Para encontrar los valores extremos, basta con que ustedes se vengan acá y analicen la función. Aquí decrece y aquí crece. Por lo tanto, si decrece y crece, hay un valor mínimo. Entonces, ¿qué pasa acá, chicos? Que hay un valor extremo aquí y aquí. Entonces podemos encontrar un punto mínimo en el intervalo, perdón, en el punto que sería cuando x vale -1 y hay un punto máximo aquí, cuando x vale ¿qué? 1. ¿Qué les da la tablita, chicos? La tablita les da los valores, en este caso críticos, los x. ¿Qué faltaría encontrar si me piden todo el punto? El y. Y para encontrar los valores y, se sustituyen estos valores x en la función original para encontrar las imágenes de cada uno de ellos. Entonces, si ustedes sustituyen -1 aquí, eso les va a quedar -1 medio. Por lo tanto, hay un punto mínimo en -1 y -1 medio. Y hay un punto máximo en 1. Se sustituyen 1 acá. Y eso les va a quedar 1 medio. Y con eso ya encontramos los valores críticos, la monotonía. Y en la monotonía de una vez puedo sacar los valores extremos o los puntos extremos de la función. Recuerden, si la derivada pasa de negativa a positiva es un mínimo, y si pasa de positiva a negativa es un máximo. Y con eso ya encontrarían todo con el criterio de la primera derivada. Sí les digo, chicos, que esto sí se evalúa, y se evalúa mucho. Entonces, si fuera, por ejemplo, de tarea o algo así, tiene que llevar toda la estructura. Cuando aplicamos el criterio de la primera derivada.